Hola a todos, estamos a punto de comenzar un viaje extraordinario. Te invitamos a que te conectes a nuestro podcast Gracia de Dios. Hola a todos, les pregunto, ¿han tenido un mal día? Si es así, te invito a escuchar esta historia. Está en Mateo 14, del versículo 12 en adelante, y dice lo siguiente. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida». Jesús les dijo: «Eso no es necesario. Denle ustedes de comer». «Pero si lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados», le respondieron. «Tráigalos aquí», dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos se juntaron y recolectaron las 12 canastas que sobraron. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, por fin subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Has escuchado estos 2 milagros antes? Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, yo me acuerdo haber escuchado esto hasta en canciones, haber escuchado versiones, predicaciones de todo tipo. Asimismo, el episodio cuando Jesús camina sobre las aguas. Estos yo creo que son uno de los milagros más grandes contados dentro de la historia de Jesús. Sin embargo, suceden en uno de los momentos más humanos de Jesús. ¿Por qué? Esto sucede justo después de que le avisan a Jesús y le dan una de las peores noticias que él podía escuchar. Habían matado a Juan el Bautista. La hija de Herodes había pedido su cabeza y los discípulos de Juan salen corriendo a buscar a Jesús y avisarle lo que había sucedido. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era la inquietud de esos discípulos de Juan el Bautista? A lo mejor creían que Jesús podía hacer un milagro y resucitarlo. Sin embargo, lo único que sucedió con Jesús es que él empezó a tener una tormenta interna. Sí, como lo escuchas, fue uno de los peores días de Jesús. De hecho, como pudimos ver en los versículos anteriores a los milagros de los panes y los peces y del caminar sobre el agua, Jesús quería irse a un lugar solo. No quería que nadie lo siguiera. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te ha pasado que recibes una mala noticia o que está pasando algo en tu interior y lo único que quieres es estar solo? Bueno, hoy día yo creo que se puede. Pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no puedes estar solo, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Pero lo primero que te quiero decir es que Jesús te entiende.
Jesús también tuvo días malos. Jesús también tuvo tormentas internas. Jesús también tuvo días en donde incluso Él a lo mejor hubiera querido que las cosas no hubieran salido de la manera en que sucedieran. ¿Por qué no podía resucitar a Juan el Bautista? Alguien que legítimamente creía en Él, alguien que lo entendía, alguien que entendía el plan. Además era su primo. De verdad, yo creo que esa noticia golpea a cualquiera. Por eso Jesús te entiende. Hay días en donde las noticias nos cambian el curso de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y Jesús tuvo ese cambio. Sin embargo, en el momento más humano de Jesús, se producen dos de los milagros más sobrenaturales. Ahora, aquí quiero hacerte algunas preguntas. ¿Dónde crees que estaba el verdadero peligro? ¿Dónde crees que estaba realmente la situación adversa? Porque muchos caminamos en la Biblia hasta llegar a la historia de Pedro cuando se enfrenta a la tormenta y quiere caminar en el agua. Como si la tormenta hubiera sido lo más peligroso, pero en ese momento lo que estaba sucediendo, o lo más importante, no eran las circunstancias externas. De hecho, a Jesús ni le importaron. No sé si pudieron ver el tono en que Jesús le respondía a los discípulos cuando faltaba comida o cuando habían vientos. A Él no le importaban las situaciones externas. Él entendía que si por dentro estamos sanos, si por dentro tenemos paz, todo lo que podamos enfrentar externamente lo vamos a poder enfrentar con poder. Porque la verdad, hay tormentas y hay situaciones que para Dios no son importantes. Es como que lo que vemos a Dios no le importara tanto como lo que está resonando en nuestro corazón. Ahora, aquí hay algunas verdades que tenemos que entender. Cuando veas que afuera hay un territorio tormentoso, probablemente eso te va a enfrentar también a ver las tormentas internas. Y Jesús lo sabía. Lo primero que Jesús hizo, y el primer punto que te quiero remarcar hoy día, es que la oración, lo primero que debe hacer es calmar las tormentas internas. Muchas veces nosotros oramos para que las situaciones terminen, para que los milagros de alimentar o de proveer o de enfrentar situaciones se acabe. Pero la primera causa de la oración debiera ser calmar nuestro interior. Hay mucha gente que hoy día dice, no hay que solo orar, hay que actuar. Y la verdad, sí, hay que actuar. Pero no hay que quitarle el valor a la oración. La conversación con nuestro Padre siempre va a traer paz a nuestros corazones. Y esa es la base de la oración. No es solamente ver un milagro. La oración no es solamente para pedir algo. La oración es para poder conversar con nuestro Padre y aquietar nuestros corazones. Si nuestro corazón está quieto, si nuestro corazón realmente está confiado en el Señor, las tormentas son como una simple brisa. Las tormentas revelan también dónde está nuestra confianza, porque ahí es donde se saca a relucir en quién confiamos. Ahora, el segundo punto que te quiero hablar es que nosotros estamos en un proceso en donde Dios quiere llevarnos hacia el otro lado. Hay un propósito mayor para cada uno de nosotros en cada etapa de nuestra vida, en cada temporada. Y es necesario llegar hasta Él. Sin embargo, debemos entregar nuestras cargas y dolores para poder llegar hasta donde nos necesitan. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero si tus tormentas internas no se calman, probablemente no puedas llegar al otro lado. Jesús, después de esa oración, de haberse alejado, de haber trabajado, de haber hecho todo lo que tenía que hacer, oró. Su tormenta interior se aquietó y enfrentó la tormenta cara a cara. Yo no sé qué es más milagroso o qué es más fuerte escuchar. Que Dios puede calmar una tormenta o que Dios puede atravesar esa tormenta caminando calmado. Eso fue lo que hizo Jesús. En este caso, no le pidió ni le dijo a los vientos que se calmaran. Él caminó confiado
en medio de la tormenta. Cuando tú oras y entregas tus cargas, tus dolores, tus tormentas internas, puede venir lo que venga. Puede venir una tormenta, puede venir una pandemia, puede venir la escasez, puede que no tengas para alimentar a tanta gente, puede que no tengas todos los recursos en tus manos. Pero si calmaste la tormenta interna, si entregaste tus cargas y tus dolores a quien podía tenerlos en su mano, lo que venga lo vas a poder enfrentar con paz. Así que te recuerdo en este día, las tormentas externas muchas veces nos amedrentan, pero un momento con el Padre a solas nos hace poder atravesar esa tormenta en paz. Hay días malos. Entrégale ese día al Señor y vas a poder enfrentar todo de manera sobrenatural. Que tengas un buen día.